Compañera, y después de haber hablado sobre servicios de salud, hablemos ahora sobre otro elemento importantísimo en la vida de los hogares, tanto como las telecomunicaciones, que es la energía, el gas. Y tenemos algo que aprender a propósito del precio del gas, de acuerdo a una decisión tomada el día de ayer. Para eso tomamos contacto con el presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, de lo que forma parte la Sociedad Nacional de Gas Licuado, el señor Felipe Cantuarias. Buenos días, señor Cantuarias. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Patricia, Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Bienvenido. ¿Quién nos puede anunciar, por favor, sobre el precio del balón del gas, que es un tema que nos persigue desde hace, creo, más de 10 años, por lo menos? ¿Qué es lo que se ha decidido ayer? Sí, bueno, en realidad, ayer hemos emitido una nota de prensa en la cual explicamos que a raíz de la decisión del gobierno de retirar el GLP envasado, o sea, el balón de gas de Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, y haber generado un solo precio para el GLP, se ha generado una reducción del balón de gas en promedio hasta de 4 soles 20, que es el monto que han reducido los productores de GLP. Y esta reducción se ha trasladado a la cadena de distribución y finalmente a los consumidores finales. Obviamente en un mercado de competencia, donde cada uno de las marcas y las empresas han reducido en proporciones distintas, pero en gran medida la reducción del precio del balón de gas llegó hasta 4 soles 20, en línea con lo que se esperaba al momento de la decisión del gobierno del retiro del GLP envasado del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, ¿no? Esto en un contexto, Patricia, Ricardo, Fernando, interesante, porque como ustedes saben, esta reducción de precio ha ocurrido justo coincidente con las cuarentenas. Durante este periodo, la industria GLP ha garantizado el abastecimiento del balón de gas a más de 7 millones de hogares, a clínicas, hospitales, centros de salud, avícolas, y cumpliendo a manera estricta con los protocolos sanitarios para prevenir el COVID. En realidad esto ha sido, creo, un trabajo muy exitoso y nos sentimos muy orgullosos que la industria haya podido contribuir, tomando en consideración que estos protocolos han generado un costo adicional y la necesidad de operar con una menor cantidad de personal. Inclusive hemos tenido que hacer horas extras, pero como parte de la responsabilidad y la contribución de la industria con el país, no se ha trasladado ningún costo adicional al consumidor final, justamente para colaborar en este momento difícil de nuestro país con todas las amas de casa que requieren el balón de gas para cocinar, ahora más que nunca, ¿no? Hoy se cocina 3 veces al día. Claro. Dado el hecho de que la gente esté en casa, ¿no? Entonces, lo que queríamos, para terminar el día, Ricardo, lo que queríamos explicar es que sí se ha producido una reducción importante en el precio del balón de gas, pero también aclarar una noticia que salió en el sentido de que el precio iba a bajar 9 soles 80, que parte de unas premisas falsas, ¿no? Bueno, hay un fondo de inclusión social energético que lleva el balón de gas a menor precio, 16. ¿Eso se mantiene, señor Cantuarias? Sí, Ricardo, y es un muy buen punto. Recordemos que en el caso de la energía... Para familias vulnerables, ¿no? Eso sí. Sí, correcto. En el caso de energía existen subsidios focalizados, es decir, directamente a la gente más vulnerable. Y esto es bien importante, porque en consecuencia, un balón de gas que el día de hoy puede estar, dependiendo del precio, obviamente varía, porque es un mercado de competencia, sumamos 38 soles, en una zona rural pobre, estas familias pueden recibir un subsidio de hasta 16 soles, con lo cual el balón de gas hoy para muchas de las familias rurales está entre 21 y 24 soles neto, ¿ok? Con la aplicación de este fondo. Y este es un tema importante, Ricardo, porque algunas voces hablan de la necesidad de poner un control de precio al balón de gas, lo cual sería pues un error, porque un control de precio subsidiaría el balón de gas a las familias más pudientes también. Porque el día del balón de gas en San Isidro puede costar 40, 41 soles, y en consecuencia, o en la Molina, o en Surco, y en consecuencia familias que pueden pagar el costo total de ese balón de gas, recibirían un subsidio del Estado, lo cual no hace ningún sentido. Pero para tratar de entender, Felipe, disculpa la interrupción, es que nunca nos queda claro por qué el gas cuesta lo que cuesta. ¿Cuál es el origen del gas que meten en un balón para que llegue a las cocinas de los peruanos? Patricia, es una muy buena pregunta. Desgraciadamente en el Perú se habla de GLP, o sea, gas licuado de petróleo, y en realidad hoy el GEL es un gas licuado que viene del gas natural, ya no viene del petróleo.
Entonces hay mucha gente que piensa que con la caída del precio del crudo, entonces también el precio del gas licuado debería bajar. Y el día de hoy no tiene una vinculación con el GLP. Pero lo que pasa es que el gas, el GNB, es muchísimo más barato, que ha sido siempre mucho más barato, de lo que tenemos además cantidades de reservas. Entonces, ¿por qué tenemos un balón de gas tan caro? Si sale de ahí, si sale de la fuente más barata. Es muy buena pregunta también, Patricia. Recordemos que la estructura de costos del gas licuado en el Perú tiene un componente fundamental que es el tema tributario. Toda la producción de gas licuado de petróleo está sujeta a regalías, además del pago del impuesto a la renta del IGB, que constituye alrededor del 43% del costo total. Entonces, lo que hace el Estado con este tema, Patricia, es que con las regalías que recauda el Estado, puede implementar un fondo de subsidio directo para las familias vulnerables, de tal manera que el precio final para las familias más pobres de nuestro país es alrededor de entre 21 y 23 soles. ¿Cuál es el sentido, señor Cantuarias, que el gas que sale del Perú y llena un balón en el Perú sea muchísimo más caro que ese mismo gas puesto en México y llena un balón en México? Eso no tiene ningún sentido. No, Patricia, ahí sí permíteme corregirte. La comparación del precio final del balón de gas en el Perú en relación con los países de la región es de los más bajos. Lo que ocurre es que para poder hacer el comparativo hay que tener cuidado porque en otros países sí se hacen subsidios totales y en consecuencia el precio final tiene un subsidio del Estado. Nosotros cuando comparamos con otros países lo que hacemos es comparar precio final sin subsidio y precio final con subsidio focalizado. Y lo que encontramos ahí es que el precio del balón de gas en el Perú es de los más bajos de la región. Bueno, pero considerando que en otros países el gas les llega también por otros medios que no es el balón, porque acá no se ha extendido la red de gas natural, entonces es casi una exquisitez tener balón en otros lugares. Pero bueno, ya entendimos que el GLP... Es muy válido, solamente para aclarar, lo que ocurre es que en otros países la masificación del gas natural es mucho más eficiente, ha llegado a los domicilios, y eso sí contribuye a una reducción adicional en el costo de la energía. Y de acuerdo con que en eso tendríamos que estar más adelantados. Una última pregunta que sí me preocupa, señor Cantuarias, porque soy de las pocas personas como probablemente, como también pasa con sus trabajadores, que nos movemos en la ciudad, por pocos espacios, pero por la ciudad. Y sigue preocupando ver la distribución de balones de gas en bicicletas, en motos. El otro día le tomaba una persona que iba con 4 balones de gas en una moto, señor Cantuarias. Entonces, después de lo de Vía El Salvador, no hemos entendido nada. ¿Qué cosa estamos esperando para que esta distribución mejore y que además esta cadena de distribución que es tan larga no encarezca finalmente el precio del balón que llega a las familias? Patricia, eso es un excelente punto porque claramente también nosotros hemos mencionado que hay todavía oportunidades de reformas regulatorias y de lucha contra la informalidad que permitirían, en primer lugar, mejorar la calidad y la seguridad del transporte del GLP en garantía de las familias y segundo, incrementar la eficiencia. ¿Qué es lo que pasa? El 75% de la cadena de distribución de GLP es independiente y parte de ella es informal. Entonces, cuando ¿Qué porcentaje calcula usted? ¿Qué porcentaje calcula que es distribuido por empresas informales? Alrededor nosotros calculamos entre 40 y 50% de la cadena de distribución puede tener prácticas informales, pseudo formales. No necesariamente totalmente informal, pero hay parte que sí hay parte de la cadena que no paga impuestos, parte de los transportistas que no tienen a sus trabajadores en el seguro, que no están en planilla, que no tienen los seguros. Entonces, lo que hemos venido trabajando con las autoridades, y ese es el mensaje que quiero mencionar, porque aquí sí hemos visto al Ministerio de Energía y Minas actuando de manera muy proactiva, es simplemente continuar con las reformas que se requieren en el mercado de GLP para garantizar la seguridad, la calidad y principalmente seguir reduciendo los precios. Y al punto que tú mencionabas, Patricia, el Perú sí tiene oportunidad de seguir reduciendo el precio final del balón de gas y deberíamos trabajar en eso porque son más de 7 millones de hogares y principalmente hogares pobres que utilizan el GLP no solamente para cocinar, sino que en algunas regiones de nuestro país el GLP se constituye en la principal alternativa para lucha, por ejemplo, contra el friaje. Si me permiten un segundo para explicarle este tema del FICE y el tema del GLP como una oportunidad extraordinaria de la lucha contra el friaje. Nosotros hemos hecho un estudio que nos ha permitido identificar que, por ejemplo, en Puno, donde todos los años hay que invertir alrededor de 20 millones de soles para la lucha contra el friaje, nosotros hemos identificado que lo que está pasando en Puno, por ejemplo, es que el FICE no llega a todas las familias, por una razón sencilla. ¿Cómo se distribuye este subsidio? Por medio del recibo de luz eléctrica.
pero el 2/3 de la población que deben recibir ese subsidio no tiene luz eléctrica, entonces no lo reciben. De acuerdo. Entonces no permite impactar. Un cambio, una mejora en el sistema de distribución del FICE, por ejemplo, utilizando el programa Juntos, que es mucho más focalizado, permitiría que el 65% de la población en Puno pueda recibir este subsidio que es de 16 Solo para cerrar, señor Cantuarias, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Esas normativas se deben cambiar en el Congreso de la República? ¿Dependen del Ejecutivo? En realidad, eso se está trabajando con el Poder Ejecutivo y también hemos pedido hacer una presentación a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para seguir buscando alternativas que permitan la reducción del precio del balón de gas al consumidor final. Sobre todo porque las salidas no son complicadas, ¿no? Simplemente hay que ponerse a transformar un sector que hace trabajar todo juntos, antiguo, digamos. Ese es el objetivo. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Muchas gracias por la oportunidad. Y siempre, no habrá bajado todo lo que la gente quiera, pero siempre es bueno saber que bajó un poco el gas. Muchísimas gracias. Nos vamos a una Y beneficia sobre todo también, Patricia, Fernando, a los comedores populares que ahora están activos y utilizan de 2 a 3 balones a la semana. Vamos a una pausa, regresamos.